Hola hermanos, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro servicio de este día, domingo. Gloria al Señor por la oportunidad que Dios nos da de volver a encontrarnos a través de este medio. Esperamos que todos ustedes estén bien y ya sabe, soy a su alcance para solo una llamada de teléfono si algo necesita. Y en todo lo demás, hermanos, gracias por estar ayudando a cada uno de nosotros en oración. Sabemos que son tiempos de necesidad en donde necesitamos orar unos por otros y los invitamos a que sigamos cooperando activamente a través de ese medio, orando unos por otros, ayudándonos nosotros en oración, porque es lo que más necesitamos en este tiempo, la fortaleza del Señor. Y esperamos que cada uno de ustedes pues puedan también contar con la ayuda de todos los demás hermanos que estamos en la misma situación, orando siempre unos por otros, que el Señor nos ayude para que todos los tiempos que estamos pasando se vayan y vengan tiempos quizá un poquito más relajantes. Pero de la misma manera que estamos lidiando con este tiempo, no olvidemos seguir lidiando con las batallas del diario vivir. El enemigo no duerme, no descansa, por lo tanto nosotros no podemos darnos el lujo tampoco de bajar nuestra guardia. Amén. Cada uno de nosotros enfrenta batallas diarias que el enemigo, hermanos, va a seguir atacando. Pero quiero decirles que en Cristo Jesús somos más que victoriosos. Hoy en este día se celebra algo grande en el mundo. Se supone que es la resurrección de Jesucristo. Hoy se celebra la resurrección del Señor Jesús. Y en la mañana quizá ustedes recibieron un texto de mi parte en donde decía que los cristianos celebramos la resurrección del Señor y no Easter. Easter nada tiene que ver con la resurrección de Cristo Jesús. Easter es más que nada la celebración de la diosa Ishtar, que se supone que nació por las orillas del río Éufrates en la antigua Babilonia, de un huevo caído del cielo. Esa es la leyenda. Entonces, si ustedes miran la similitud entre ambas cosas, no existe ninguna. Por lo tanto, la resurrección de Jesucristo es única, que nada tiene que ver con el Easter. Por eso es muy importante que los creyentes de este día o de este tiempo comprendamos que la resurrección del Señor Jesús es algo especial. Todos los días nosotros lo celebramos, no esperamos que llegue al otro año para celebrarlo, es todos los días. Todos los días recordamos que sin la resurrección de Jesucristo nuestro Señor, nada de lo que estamos viviendo hoy sería posible. Por la gracia de Dios, Jesucristo se levantó de los muertos y eso marcó la diferencia de todas las cosas. Jesucristo es el que ha hecho la diferencia en este mundo porque Él venció la muerte. Hermanos, por esa razón es que hoy celebramos la vida. Cristo es vida y resurrección. Él lo dijo claramente en su palabra: yo soy la resurrección y la vida. De manera pues que entendamos que si Jesucristo es la vida y Jesucristo ha resucitado, todos los que creemos en Él tenemos vida. Y algún día vamos a mirar la resurrección, si es que morimos, vamos a mirar la resurrección de nuestros cuerpos, porque la muerte no va a ser para siempre. Es simplemente una cesación momentánea de la vida, pero cuando el Señor venga por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque la muerte ya está vencido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Por esa razón, mientras estamos en este tiempo, hermanos, pasando lo que estamos pasando, siempre recordar que Cristo Jesús en la cruz del Calvario obtuvo la victoria, y una victoria final que se va a venir a dar muy pronto, porque esto, hermanos, debemos de comprenderlo, y desde ya los creyentes, que Cristo Jesús nunca ha perdido una batalla. La batalla que ganó en el Calvario es la segunda victoria, vamos a decirlo de esa manera, pero en realidad la victoria Dios siempre la ha tenido en su mano. El enemigo de nuestras almas nunca va a vencer. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es la vida. La muerte no puede vencer a la vida. La vida es más poderosa que la muerte y que cualquier otro enemigo. De manera pues que consideremos seriamente la resurrección de Cristo Jesús, porque eso es lo que nos ha dado vida en Dios. Así que en esta tarde, mientras estamos hablando de este asunto,
Quiero pedirle que concentremos nuestra mente en esta mañana o en esta tarde el tema que vamos a tratar. Vamos a tratar el tema los enemigos de la resurrección de Cristo. Puesto que todo el mundo hoy en este día ya habló de la resurrección de Jesús, me supongo que usted ya escuchó en algún lado ya el tema. Yo simplemente quiero recalcar sobre lo que ya ha estado sucediendo y lo que se está oponiendo o se sigue oponiendo a la resurrección de Cristo Jesús. Porque el enemigo está activamente trabajando para que el mundo, la gente, olvide que Cristo venció a la muerte y venció a Satanás. Por eso es que el enemigo está trabajando duramente para que nosotros olvidemos esa parte. Por eso es que dentro de la resurrección Satanás ha tratado de incluir muchas cosas para confundir la mente de la gente. Y esa es la razón por la cual se celebra Easter. ¿Por qué? Porque el enemigo trata de confundir las cosas que Dios ha hecho para que la gente deje de creer en la resurrección de Cristo Jesús. La resurrección de Jesús, hermanos míos, es algo único que se dio en el mundo una vez, porque con una sola vez bastó para que Cristo Jesús, hermanos, recibiera un nombre que es sobre todo nombre, y por ese nombre todo lo que está en los cielos, lo que está en la tierra y debajo de la tierra se sujete bajo su poder. Bendito sea el Señor. Antes de continuar en este tema, vamos a orar en el nombre de Jesús. Alabado sea Jesús. Así que ayúdeme usted en su hogar. Vamos orando que se rompan las cadenas del enemigo en la vida de aquellas personas en quienes el enemigo ha estado trabajando para que no miren lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Que sus ojos se abran en el poderoso nombre de Jesús. Padre, en esta tarde te damos gracias. Gracias por la linda oportunidad, Señor, de una vez más poder compartir tu palabra, esperando que llegue a los hogares de cada uno de nuestros hermanos, amigos y todas las personas, Señor Jesús, que desean, Señor, conocer más de tus caminos, más de tu palabra. Oro en esta tarde que en el nombre de Jesús, todo lo que está impidiendo que las almas te conozcan, Señor, toda la clase de cosas que el enemigo se está inventando para estorbar la mente de la gente, en esta tarde, Señor, lo reprendemos en el poderoso nombre de Jesús. Que toda venda de los ojos se caiga para que la luz de Jesucristo ilumine los corazones y las mentes de las almas. Oro, Padre mío, en esta tarde, que todo argumento que se levanta contra el nombre de Jesucristo se derrumbe y caiga a los pies de mi Señor. Hoy en esta tarde te doy gracias por esta palabra que vamos a tratar, Señor, y habla a través de esta palabra a los corazones y las mentes de las almas que necesitan de tu perdón, de tu gracia, de tu salvación, Señor. Oro dándote gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Bien, mis hermanos, entonces, volviendo a este asunto de la resurrección de Jesucristo, hermanos, esto tiene muchos enemigos en el mundo. El enemigo, hermanos, número uno, lo vamos a ir tratando, pero quiero antes de eso decirles que tiene muchos enemigos. Solamente voy a tratar sobre 4 de ellos que se oponen constantemente, hermanos, tratando de borrar este hecho en la historia del mundo. Los enemigos que se oponen a la resurrección de Jesús todo el tiempo nos dicen que esto no sucedió, que esto a lo mejor fue algo inventado, que a lo mejor que es un mito. Mucha gente está creyendo que esto es solamente un mito. Solo que le tengo que decir que este hecho, hermano, es algo histórico, sucedió en la historia del mundo. Y es algo que, hermanos, en los tiempos modernos se levanta una cantidad grandiosa de gente que se opone, hermanos, con todo tipo de ideas, mentalidades, que se oponen a que la verdad se conozca. La rechazan rotundamente porque, hermanos, a unos no les conviene, a otros les molesta, especialmente a Satanás le molesta saber que Cristo Jesús ha resucitado. Por eso levanta todo tipo de argumentos en la gente, de gente preparada y gente no preparada.
Se levantan argumentos y ideas, hermanos, filosofías que al final de cuentas no son, hermanos, ni aún razonables, pero el enemigo ha usado este tipo de cosas para estorbar a la resurrección de Jesucristo o querer echarlo para abajo. ¿Por qué tanta oposición a la persona de Jesucristo? A su existencia, a su muerte, pero sobre todo a su resurrección. ¿Por qué hay tanta oposición? Así que, hermanos, en esta tarde, si usted me ayuda desde allá de su hogar, vamos a conocer los principales enemigos de la resurrección, hermanos, de Cristo Jesús. Comenzando, hermanos, uno de los principales opositores de la resurrección de Jesucristo es el ateísmo de nuestro tiempo. Es la enseñanza, hermanos, o doctrina que niega la existencia de cualquier Dios, pero en este caso de nuestro Creador. Niega totalmente su existencia porque, según ellos, Dios no existe. Sin embargo, esa condición es la de un individuo que ha escogido realmente negar a Dios. Es algo que decidió hacerlo. Esto, hermanos, han hecho muchas personas en el mundo, desde gente bien preparada, hermanos, hablando universitarios, hasta gente que realmente no ha estudiado nada. Porque es una idea surgida de las entrañas del mismo infierno para mantener a la gente lejos de Dios. Dice la palabra en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y ciertamente esto el mundo, hermanos, lo dice constantemente. Y hoy en nuestros tiempos modernos, esto se ha venido dando con más y más frecuencia. Una gran cantidad, hermanos, grande de las escuelas universitarias, los estudiantes que asisten a ella, les han quitado la idea o les han quitado la enseñanza que Dios existe y que es real. Los han vuelto personas, hermanos, ateas completamente. Eso es la razón por la cual el enemigo ha estado luchando por siglos para que se llegara a este momento. Quitar a Dios de las escuelas, de los hogares y del mundo, si fuera posible. Eso es lo que el enemigo ha estado haciendo. Por eso es que ha levantado a mucha gente que no cree en Dios a través de diferentes formas de endoctrinamiento. Por eso yo quiero que usted conozca que la palabra del Señor ya esto lo ha venido diciendo desde hace siglos atrás que iba a suceder. Este es el número uno de los opositores, uno de los opositores que se levantan para estorbar a la resurrección de Cristo Jesús. La Biblia, hermanos, realmente nos habla claro sobre este aspecto de las personas que niegan la existencia de Dios. Se constituyen enemigos de la resurrección por propagar sus ideas como algo verídico. Sobre todo porque es dominado por el enemigo de su alma, a quien él también niega sin saber que está siendo manipulado para promover una doctrina de muerte. La doctrina que el ateo promueve, hermanos, sin saber, están haciéndole pareja al enemigo, está segundándole al enemigo para extender su doctrina sobre el mundo de que Cristo realmente no existió, que Cristo realmente jamás resucitó, que Él está muerto. El enemigo ha promovido estas ideas. El enemigo de la resurrección de Cristo, hermanos, es enemigo de la resurrección de Cristo porque niega lo que Dios ha revelado a través de sus obras. El mundo, hermanos, es el testigo más grande de la existencia de Dios. El mundo mismo, hermanos, da testimonio de que existe un creador. Y eso lo encontramos, hermano, en Romanos capítulo 1, en el verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Oiga lo que dice la palabra del Señor, que a través de lo que ahora es visible, Dios, el Dios invisible, se da a conocer. Todo lo que usted mira en el mundo no vino a la existencia por sí solo,
Sin embargo, buena cantidad de gente cree que las cosas se dieron por sí mismas. Y esto, por supuesto, hermanos, pone en evidencia que voluntariamente han sacado a Dios de su mente y corazón. Por eso, hermanos, no tienen excusa, porque la misma naturaleza da testimonio de que existe un creador. Es enemigo de la resurrección porque es un obstinado sin razón, incapaz de reconocer su equivocación. Imagínese usted esto. Hay gente que sabe que está equivocado, pero no son capaces de reconocer que lo están. Por eso en el libro de Romanos también el verso 22 dice, 1:22, profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Qué le dice esa palabra? Que creyéndose sabios, sin darse cuenta, se hicieron necios. Eso es lo que estamos viendo en nuestros tiempos modernos. Por eso es que es mejor celebrar Easter que celebrar la resurrección de Cristo. El mundo piensa que reemplazando la resurrección de Cristo por otra cosa, así poco a poco quitamos en la mente de las personas que realmente Dios existe y que ha obrado en el mundo. Hermanos míos, yo quiero que usted tenga en cuenta que haga lo que el mundo quiera hacer, no va a invalidar la resurrección de Cristo Jesús. Seguirá siendo una piedra inconmovible de la fe cristiana, porque Cristo Jesús no es un mito, es un hecho histórico. Por lo tanto, esa piedra, hermanos, esa roca eterna jamás se va a mover. Está firme en el mundo entero, en el universo. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Creen en la existencia del mundo que ven. La gente cree en todo lo que existe. Creen en la existencia de los mares, de los ríos, pero no pueden creer en el Creador que las hizo. ¿Cómo es posible todo esto? Porque el enemigo se ha encargado de vendar los ojos de esas almas para que no puedan ver lo que realmente, hermanos, ha hecho, quien realmente ha hecho el mundo, el universo y todo lo que existe. Por eso, cada vez que hablamos del ateísmo, usted tiene que darse cuenta de que es un enemigo que se opone rotundamente a todo aquello que se llama Dios, pero especialmente en la obra que ha hecho en la tierra. Bendito sea Dios. Por eso no podemos conformarnos con la idea de que está bien, podemos convivir con esa idea sin ningún problema. No podemos convivir con esas ideas. ¿Por qué razón? Porque hay una verdad, hermanos, que no se puede tapar con un dedo. Es la resurrección poderosa de Cristo Jesús. Otros niegan la existencia de Dios bajo el pretexto de que no saben si existe. A eso se le llama gnosticismo. Ellos piensan que, le niegan porque no quieren tener ninguna responsabilidad moral con Dios. Eso es algo que es conveniente para algunas personas. Muchas de las gentes que niegan al Señor es porque no quieren tener una responsabilidad moral con Él. Porque si creen en Dios, entonces tienen que aprender que los 10 mandamientos realmente traen bendición, pero también traen maldición. Y mucha gente no quiere nada que ver con eso porque entonces los hace responsables de conocer lo que Dios quiere. Una responsabilidad moral significa que algún día le van a tener que dar cuentas a Dios. Ellos prefieren mejor decir que no saben si Dios existe porque no quieren enfrentar la idea de que algún día tendrán que dar cuentas a Dios. Sin embargo, eso no hace, hermanos, que ellos, por el hecho de pasar por alto la existencia de Dios, no los hace menos responsables. Entonces, hermanos, comprendamos que nadie se va a escapar de lo que Dios va a hacer en los tiempos postreros. Romanos 1:28 dice, como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades.
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto, implacables, sin misericordia. Eso es lo que hay en el corazón del hombre. Por eso es que se le hace más fácil decir, yo no sé si hay Dios. Sin embargo, Dios existe a pesar de que lo sepan o no lo sepan. Segundo, hay otro enemigo que se llama saduceísmo. Se basa en la idea de que la resurrección no es posible. Este grupo existió durante los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y data de mucho antes que Jesucristo sobre la tierra. Se supone que vienen del sacerdote Sadoc, que hablan en la Biblia. Sin embargo, ellos tienen una idea contraria a lo que la Escritura enseña. Y esta doctrina, hermanos, sigue funcionando en nuestros días bajo otros nombres distintos. Mucha gente no cree que es posible la resurrección. Hay gente que asiste los domingos a la iglesia, pero piensan que el celebrar como la resurrección de Cristo o Easter es simplemente algo religioso que hay que hacer. La palabra nos enseña que eso es una idea que salió de la mente de los saduceos, pero vamos un poquito más allá, salió de la misma mente de Satanás. La Escritura enseña que cuando Cristo estaba sobre la tierra, ellos se opusieron a la enseñanza de Jesús rotundamente. En una ocasión vinieron a Jesús a preguntarle acerca de la resurrección. Y Jesús les dijo, ustedes ignoran las Escrituras. Mateo 22, 29. Entonces Jesús le respondió, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero al respecto de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que por Dios fue dicho cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es su Dios de muertos, sino de vivos. Así que, hermanos, esta idea sigue fluyendo hoy en día. Cientos de personas asistirán a un lugar de servicio para donde se adora a Dios, pero no creen en sus corazones que realmente Cristo se levantó. Muchos de nuestros políticos hablan de Dios, pero no creen en la resurrección de Jesucristo. ¿Sabe usted que los saduceos eran un grupo religioso y a la misma vez político? Eran la clase alta de los tiempos de Cristo Jesús. Ellos eran los que gobernaban, ellos los que dirigían el Sanedrín, y de paso era la gente que, hermanos, de alguna manera influenciaba a las demás personas en la tierra de ese entonces. Esas mismas cosas se siguen sucediendo en nuestros tiempos modernos. Hay un grupo que no cree en Dios. No importa cuántas veces asisten a la iglesia. A lo mejor una vez al año, a lo mejor 6 veces al año. Lo interesante es que aunque asisten, es simplemente para cumplir un deber, pero no creen en la resurrección de Jesucristo. Y por lo tanto esa idea lo van pasando a otros, lo van enseñando a otros, y se llega al grado de que otras muchas personas son influenciadas para no creer en lo que Cristo Jesús hizo. Así como estos se opusieron a las enseñanzas de Cristo, hay mucha gente que aunque está dentro de las iglesias hoy en día se opone a lo que realmente Cristo Jesús enseña. Así que veamos y seamos claros en el asunto. Tengamos cuidado de nuestro propio corazón, porque a lo mejor podemos llegar a una iglesia y escuchar, pero realmente no creer en lo que se está enseñando. Es importante que usted tenga en consideración que creamos o no creamos lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, lo que hizo después de 3 días de muerto, nadie lo va a invalidar jamás. No creen que la resurrección sea posible. Imagínense eso. Jesús les tuvo que decir que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Para ellos la resurrección no era posible. No creían que hubiera vida después de la muerte. En otras palabras, lo que tú hacías aquí, hay que hacerlo ahora.
No importa cómo hagas, cómo vivas, no hay problema, porque después de muertos no hay nada más. Esa idea ellos lo traían. Esa misma idea está trabajando en nuestros tiempos entre la gente. Mucha gente usted les habla de Dios y dice, mira, si yo no hago esto, no hago aquello, a lo mejor estoy perdiendo mi tiempo si voy a la iglesia, porque quién sabe si hay otra vida después. La Escritura nos dice claramente que hay otra vida después. Eso no puede negarse de ninguna forma. La resurrección, lo creamos o no lo creamos, es posible. Porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Por eso nosotros los creyentes no celebramos la muerte. Porque aunque un ser humano se va de esta tierra, no significa que se acabó, se hizo polvo, se terminó, no. Simplemente que ha pasado a otra vida distinta. La vida física ha cesado, pero su ser interior sigue viviendo para siempre. Por eso es muy importante que comprendamos que el simplemente vivir por vivir sin ningún propósito en la vida te va a llevar a la condenación. La resurrección es posible porque Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El apóstol Pablo declaró, 1 Corintios 15:13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo no resucitó. Tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperábamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y esto lo dijo después de haber presentado una lista de testigos oculares de la resurrección. Habló de más de 500 personas que habían visto a Jesús resucitar. El apóstol Pedro lo nombra y otros muchos hombres que estuvieron presentes son nombrados en este capítulo, hablando de que la resurrección de Jesucristo fue un hecho real que se miró por muchas personas. Entonces la evidencia que la Biblia presenta acerca de la resurrección de Jesucristo es imposible de negarlo, porque fue un hecho que se dio. De esa manera entendemos que cualquiera que dice que no hay resurrección de muertos y que en esta vida hay que vivirla porque se va a acabar, hermanos, quiero decirle en esta tarde, viva conforme a lo que Dios nos pide en su palabra, porque después de esta vida viene el juicio para los muertos, tanto creyentes y no creyentes. Así que creamos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para no perder nuestra alma. Los guardias de la ciudad que cuidaban la tumba dan por un hecho la resurrección de Cristo Jesús, pero fueron callados con dinero para no divulgar el acontecimiento, aunque la verdad termina siendo más fuerte y sale a la luz. Ellos eran un grupo de personas que a lo mejor tampoco creían en Cristo Jesús. Fueron enviados a cuidar la tumba de Jesús para que no se robaran el cuerpo. Sin embargo, vieron la gloria de Dios cuando el ángel de Jehová removió la piedra y Cristo resucitó. Ellos vieron al ángel. Y la Escritura dice que cayeron como muertos cuando vieron esa gloria divina. Veamos lo que está diciendo Mateo 28:11. Mientras ellos iban, he aquí que uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo recibido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo.
Entonces ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este hecho se divulga entre los judíos hasta en el día de hoy. Así que, hermanos míos, lea como dice la Escritura. No nos dejemos guiar por ideas, por todo tipo de estrategias que el enemigo tiene para engañarnos. La Escritura es claro en el asunto. Pero el enemigo se ha inventado 1001 formas para poder engañar a la gente. Es importante que usted tenga en claro que Cristo Jesús resucitó y que no es una idea que de aquí, bueno, nos vamos a morir y aquí se acabó todo. No, Cristo resucitó para enseñarnos que después de esta vida hay esperanza, pero también hay condenación para los que no quieran recibir lo que la palabra del Señor dice. La incredulidad no puede hacer nula la palabra del Señor. Cristo Jesús resucitó y eso es un hecho real. Bendito sea el nombre de Jesús. Número 3, la muerte. Es el enemigo de la vida por ser lo opuesto a la vida. Desde un principio fue así. La Biblia dice que hubo un tiempo que la muerte reinó sobre la tierra desde Adán hasta Moisés. O sea, bajo la ley. La muerte gobernó la vida de los hombres. Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La muerte se había convertido en un instrumento de terror hasta la llegada de Jesucristo a la tierra. Con su muerte y resurrección venció a la misma muerte. El poder de la muerte terminó cuando Cristo se levantó de la tumba. La muerte ya no podía gobernar con terror al mundo porque Cristo Jesús le había vencido después de 3 días. Esto nos enseña algo importante, que la muerte fue vencida con el levantamiento de Cristo Jesús. Cristo se levantó al 3er día porque la muerte ya no le podía sostener en la tumba. Cumplió lo que Dios quería que cumpliera y a los 3 días se levanta victorioso de esa tumba y la muerte no pudo hacer absolutamente nada para detenerlo. La muerte ha detenido a miles y millones de personas en la tumba, pero a Cristo Jesús no le pudo detener. Dice en Hechos 2:24, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que era imposible que él quedara bajo el dominio de ella. Esto nos dice que la muerte, hermanos, no podía sostener a Jesús. Eso era imposible. La muerte había sido vencida por esa resurrección gloriosa. La primera vez, hermanos, por esta primera vez en la historia de la humanidad, un hombre se había escapado de las manos de la muerte, había cumplido lo que él había dicho. Será entregado en manos de pecadores y va a ser, hermanos, escupido, va a ser golpeado, lo van a matar, pero a los 3 días se va a levantar. Eso lo prometió y, hermanos, lo dijo varias veces en el Nuevo Testamento. Esto nos enseña que Cristo Jesús estaba prometiendo algo que él iba a cumplir. La palabra del Señor dice que a los 3 días después de haber sido sepultado, él se levantó victorioso de la tumba y nunca más va a volver a haber muerte, dice la palabra del Señor. La muerte había perdido su poder para siempre porque quien había resucitado no era cualquier persona, no era cualquier hombre. Es Emmanuel, Dios con nosotros. En otras palabras, el Hijo de Dios caminando sobre la tierra entre los hombres, Señor del cielo y de la tierra. ¿Cree usted que realmente la muerte lo podía detener? No. En la persona de Jesucristo parecía que era posible vencerlo porque era un hombre como tú y yo. Pero en los 3 días la muerte se dio cuenta que había un poder sobrenatural en Cristo Jesús que la muerte no pudo vencer. La muerte tuvo que soltarlo a los 3 días. La muerte se hizo a un lado porque el poder de la vida era mucho más grande. Y viene el día, dice la Escritura, que la vida va a absorber a la muerte.
lo va a terminar, lo va a exterminar. Porque la obra que Dios comienza a través de Cristo Jesús, Él lo termina, bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que los que nacen en Cristo Jesús mueren una vez físicamente, pero de ahí para adelante vivirán eternamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea Dios. Así que ánimo para ti que crees en el Señor. A lo mejor estás enfrentando una dificultad, una enfermedad, algún problema físico que está amenazando con la muerte. Déjame decirte en esta tarde, aunque nosotros muramos y creemos en Él, como dice la Escritura, no moriremos para siempre. Algún día nos levantaremos triunfantes de la tumba, como Cristo se levantó, bendito sea el Señor. El enemigo había quedado vencido para siempre. Por eso los hijos de Dios ya no le tememos a la muerte. Está vencida en Cristo Jesús. Hace un rato te dije que los hijos de Dios no celebramos la muerte. Hay gente que celebra la Santa Muerte. Hay personas que lo llevan hasta tatuado en su cuerpo. Hay otros que han hecho pacto con la muerte, esperando que la muerte los cuide. Amigo, hermano, alguien que ha sido vencido en la cruz del Calvario no puede cuidarte. Pero el que lo venció sí puede cuidar de tu vida y puede ayudarte. La muerte fue vencida, no es ningún Dios, no es ningún Señor. Pero Cristo Jesús es el Dios de la vida, es el Señor de la vida. Por eso el hacer pactos con la muerte, o lo que la gente llama la Santa Muerte, es tiempo perdido. ¿Por qué quieres hacer pacto con alguien tan pequeño cuando hay un Dios tan grande que domina los cielos y la tierra? Haz pacto con el Señor, porque Él es el que sabe realmente cuidar de tu vida. Bendito sea Dios. Si usted tiene miedo a la muerte, quiero darle la buena noticia. Ya no tiene por qué temer, porque Cristo Jesús lo venció. Esa muerte que tanto la gente temía ha sido vencido para la gloria de Dios. Por eso el enemigo número 3 también queda por los suelos. Se cae ¿por qué razón no puede sostenerse ante el poder del Señor? Vamos al cuarto. Satanás es el principal enemigo de la resurrección de Jesús. Es uno de los enemigos que se oponen rotundamente a la resurrección de Jesús. ¿Por qué razón? Porque esa resurrección le causó un grande destrozo en su reino. Destruyó su reino. Le dio un golpe mortal. Por eso es que el enemigo hoy en día propaga cientos de ideas, miles de ideas acerca de Cristo Jesús. Satanás entre sus seguidores le dice a su gente que la muerte de Cristo fue el sacrificio más grande que le hicieron a Él. Inclusive le dice a sus seguidores que lo que realmente pasó en el Calvario es que Cristo jamás resucitó, que Él fue vencido. Satanás sabe muy bien que Cristo resucitó a los 3 días. Él no pudo hacer nada al respecto tampoco. Porque la Biblia dice que Jesucristo descendió a las partes más bajas de la tierra y le predicó a todos los espíritus que estaban bajo tierra, diciéndoles que Él había vencido en la cruz del Calvario. A los 3 días, Satanás no pudo sostenerse ante el Señor Jesucristo, se estaba levantando y Satanás no podía meter una mano. Fue la derrota más grande, humillante que jamás haya experimentado, porque el Dios hecho hombre lo había vencido en el Calvario. Cuando Cristo se levanta, Satanás tuvo que aceptar que estaba derrotado, y la palabra dice que el Cristo Jesús que se levantó de esa tumba recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra doble sus rodillas ante Él. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Realmente Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y cuando oye el nombre de Jesús en su reino, Él tiene que caer de rodillas porque sabe quién es Jesús. Por eso, este enemigo, aunque promueve que Cristo no resucitó,
Entre sus seguidores le dice, hemos vencido a Jesús. Pero en realidad él no venció a Jesús. Jesucristo lo venció a él. Por eso es importante que los hijos de Dios tengamos en cuenta que el enemigo llamado Satanás, aunque es poderoso, hay alguien más poderoso que él. Realmente este hombre fuerte que gobernaba la tierra, vino uno más fuerte y más poderoso que él. No solamente le quitó sus armas, pero lo sujetó y sujetó su imperio bajo el poder de Jesucristo. Por esa razón, hermanos míos, no vale la pena tenerle miedo al enemigo de nuestras almas, porque él ha sido vencido por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Podemos decir sin temor, hermanos, por lo que la palabra dice, Cristo Jesús es Señor de señores y Rey de reyes, bendito sea su nombre. Satanás incitó a la gente a crucificar a Jesús, sin saber que esto le iba a traer destrucción a su reino. Quizás sabía que no podía causarles problemas. Quizás sabía que esto le iba a causar dificultades. Y corrió el riesgo. Pero terminó perdiendo su poder. Y pronto la Biblia dice que va a perder todos sus dominios. ¿Sabe por qué? Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo lo que el enemigo ha construido en el mundo, muy pronto el Señor deshará completamente todas sus obras. Ya comenzó desde la cruz del Calvario. Cuando los demonios veían a Jesús, lloraban porque sabían que su tiempo se estaba terminando. Tenían que salir de las personas, salir de las vidas, porque Cristo Jesús, el dueño de la vida, estaba llegando. ¿Qué cree usted que va a pasar en el futuro? La Biblia dice que Satanás va para perdición. Por eso está tratando lo mejor que puede de engañar cuantas más vidas pueda. Esa es la razón por la cual ha creado cientos de ideologías negando la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, Cristo Jesús ya lo derrotó en el Calvario y lo hizo muy claro. La palabra del Señor dice que en los últimos tiempos que se están dando, Satanás está peleando las últimas peleas, pero la guerra la tiene ganada el Señor Jesús. Por eso todos los que creemos en Cristo Jesús pertenecemos a un ejército, el único ejército en el mundo que tiene una guerra ganada antes de pelearla. Ningún ejército del mundo tiene una guerra ganada antes de empezarla. Pero el ejército de los cielos, los creyentes en Cristo Jesús, tenemos esa guerra ganada en el poderoso nombre de Cristo Jesús antes de empezar a pelear, porque ya Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Hermanos, Cristo tiene la supremacía sobre todo poder, principado y potestad. En el libro de Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Cristo fue un ser humano como usted y yo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Fue obediente a Dios y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Así que usted se está dando cuenta que Jesucristo tiene la supremacía en todo. No es el enemigo, no es el Dios de este mundo. No, es Cristo Jesús, Señor nuestro, el que tiene la supremacía en sus manos. Por eso para los hijos de Dios no cabe tenerle miedo al enemigo o tenerle miedo a lo que él hace, porque Cristo Jesús ya lo venció. Todo aquel que cree en Cristo Jesús es victorioso en el nombre del Señor. Muy pronto viene el día en que Cristo
terminará la obra que comenzó, de quitar el imperio mundial al enemigo para destruirlo para siempre de sus dominios y terminar con la muerte junto con todos sus aliados. Ya viene ese día, viene muy pronto ese día, cuando los reinos de este mundo, los reinos que le pertenecen a Satanás, van a pasar a las manos de Cristo Jesús. Por eso es que si usted ha hecho un pacto con el enemigo, ha hecho un pacto con Satanás, un pacto con la muerte, yo le digo en esta tarde que lleva la guerra de perder. Pero el que está en Cristo Jesús no ha perdido la guerra. Al contrario, somos victoriosos en el nombre poderoso de Jesucristo. Por esa razón, vale la pena permanecer en Cristo Jesús a pesar de las pruebas y de las luchas. Porque en Cristo Jesús somos más que victoriosos, bendito sea su nombre. En la Biblia, en el libro de Revelaciones 20:10 dice, el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el final del enemigo. Los hijos de Dios no fueron hechos para estar ahí. Solo los rebeldes, los que no quieren seguir al Señor Jesús, los que reniegan de Dios, los que no quieren saber de Dios, ese es el lugar donde el enemigo les ha preparado un sitio. Pero para todo aquel que vive para Cristo Jesús, tiene un lugar y un espacio en el reino de Dios, porque es el Señor Jesús el que lo ha prometido. Pero hay una cosa que usted y yo tenemos que hacer: permanecer fieles al lado del Señor Dios Todopoderoso. Lo que usted ha empezado a creer de la palabra, manténgalo firme hasta en el día de Jesucristo, porque eso es lo que nos da la seguridad de nuestras almas. Finalmente, cada uno de los que tienen algún pacto con el enemigo, cada una de las personas que en algún momento han hecho un pacto con Satanás, rómpalo, porque ese pacto no puede permanecer en su vida. Le va a destruir, lo va a llevar a condenación. Pero el que está en Cristo Jesús tiene la seguridad eterna, hermanos, de su alma, que no la va a perder. Hoy en esta tarde quiero invitarte, amigo, hermano, vale la pena creer en lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Lo que Él logró en la cruz del Calvario, nadie más lo va a lograr. El mundo no puede darte seguridad. Todo lo que puedas acumular en esta tierra no te va a dar la seguridad. La seguridad únicamente viene de Dios. Únicamente viene de las manos del Señor Todopoderoso. Por eso yo te invito en esta tarde, vuélvete al Señor Jesús. Vuélvete a Cristo Jesús, porque Él es el que da la vida. Él es el que da la seguridad de nuestra alma. No puede haber ninguna otra forma. El enemigo no da seguridad. Esa seguridad temporal que da, tarde que temprano se va a acabar. El enemigo da muy poco y cobra demasiado caro. Cristo Jesús da vida, vida eterna. Por eso, vuélvete a Cristo Jesús, porque Él te está esperando. Él murió en la cruz del Calvario para hacerte salvo. Todos los enemigos que se oponen a Cristo Jesús caerán derrumbados por completo, porque jamás van a prevalecer contra Cristo Jesús. La historia nos enseña que Dios siempre prevalece. Suceda lo que suceda, Dios siempre prevalece. Generaciones han ido y han venido y Dios prevalece siempre. Por eso, hermano, amigo, vuélvete al Señor Dios Todopoderoso. No ande buscando otras cosas distintas a Dios, porque Cristo Jesús es el único que da la salvación, es el único que da la vida eterna. En esta tarde, concluyendo sobre este asunto, quiero invitarte a que le des tu vida al Señor si tú no se la has dado. Si tú no le has invitado a Cristo a tu corazón, hoy en esta tarde hazlo en el nombre del Señor. Usted que está enfermo, usted que está batallando con cosas de la vida, vuélvase al Señor con todo su corazón. Cristo Jesús ganó nuestra victoria en la cruz del Calvario.
No importa lo que estás pasando. Cristo Jesús ganó la victoria en la cruz del Calvario. Levanta tus ojos a Él. Invítalo a tu vida. Invítalo a tu hogar. Invítalo a que viva contigo todos los días para que tú puedas ver las obras del Señor Dios Todopoderoso. Quiero orar por ti en esta tarde en el nombre del Señor. Si usted necesita de Jesús, simplemente extienda sus manos en un acto de fe. Dios quiere obrar en su corazón en el nombre poderoso de Jesús. Inclina tu cabeza y extiende tus manos. Extiende tus manos en un acto de fe en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oro por aquellas personas que necesitan ser salvas. En el poderoso nombre de Jesús, que las cadenas del enemigo sean rotas de su vida. En el nombre de Jesús, que toda enfermedad, en el nombre de Jesús, toda enfermedad sea quebrantada. En el nombre de Jesús, toda maldición sea quebrantada. En el nombre de Jesús, todo pacto con el enemigo se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Porque hay poder en la preciosa sangre del Señor. Hermano, amigo, que si a lo mejor no tienes a Cristo en tu corazón, simplemente invita de que venga a tu vida. Dale gracias a Dios porque Él hace lo que Él nos dice que va a hacer. Dile, Señor Jesús, ven a mi corazón. Vive en mi vida y limpia mi vida, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te lo pido. Gracias, Padre. Oro en esta tarde que bendigas a tu iglesia, Señor. Bendícela con todo poder del cielo, con toda bendición del cielo, así como tu palabra dice. Y que vivamos al tanto de las cosas que vienen, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Dios. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, en el nombre del Señor. De lo que hablamos, si tiene alguna pregunta, ya usted sabe nuestra información, por favor, háblenos. Y si podemos ayudarle en algo más, por favor, no dude en llamar. Aquí estamos para servir en lo que podamos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y nos vemos hasta la próxima. Comparte con sus amigos, hermanos en Cristo Jesús, y que ellos también conozcan del Señor Dios Todopoderoso. Hasta la próxima y que Dios me los bendiga a todos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.